eran como 80 personas que trajeron a Amalia, ¿no? O sea, fue una cacería de cívicos, empresarios, periodistas, dirigentes de sectores sociales cruceños. Fue grave lo que pasó, ¿no? Ese tribunal que nunca escuchó sus pruebas, nunca la quiso recibir en audiencia presencial, siempre fue, además, ocultando la cabeza, nunca los jueces sin rostro para condenarla. Nunca quisieron aceptar que era una expresidenta y por tanto merecía un juicio de responsabilidades. Pero un día terminará este régimen, Cachito, un día va a terminar, nada es eterno, lo que sube cae. Y como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estas son las noticias de último momento. Estaremos con ustedes en los siguientes minutos junto a Cacho Herrera y mi persona para contarles pues las noticias que usted necesita saber en esta jornada. Cacho, ¿qué tal? Hola Amalia, hola amigos del planeta. Estamos en martes 26 de marzo. O sea, se nos está yendo el tercer mes del año en un suspiro, con muchas noticias de último momento. La primera, Amalia, es que la justicia uruguaya ha decidido indemnizar a uno de los acusados del caso terrorismo, te acordarás, de 2009, junto con varios acusados. Se estableció una suerte de huida de varios de ellos a la Argentina, al Uruguay, después de esta matanza que se produjo en Hotel Las Américas, y Alejandro Melgar fue indemnizado por la justicia uruguaya con $230,000, que en mi criterio va a generar un precedente en otros casos. La familia del irlandés Dwyer, por ejemplo, está pidiendo más de $2 millones. ¿Quién va a pagar esos recursos? El Estado boliviano. No va a ser ni don Evo Morales, ni don Álvaro García Linera, que en ese momento estaba de presidente en ejercicio del país. No, va a ser cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, amigos y amigas, que con sus dineros públicos vamos a tener que pagar esas indemnizaciones. Bueno, es un precedente importante porque qué grande la justicia uruguaya. Chapó, me saco el sombrero. Porque Alejandro Melgar había escapado del país después de la matanza en el Hotel Las Américas, fue al Uruguay y lo detuvieron porque el Estado boliviano, es decir, Evo Morales, que era el Estado boliviano, solicitó una extradición. Y este proceso de extradición es el más largo en la historia de la justicia uruguaya, duró 5 años. Lo sacaron de su hotel y lo llevaron con los presos comunes. Sí, ya fue un antecedente grave, ¿no? En primera instancia se aceptó la extradición, pero luego en el Tribunal de Apelaciones se rechazó la extradición, entre otras cosas porque la justicia uruguaya vio que en Bolivia la demanda que estaba asentada en Santa Cruz se trasladó por razones políticas, dice la justicia uruguaya, a la ciudad de La Paz. Y esto, pues, fue la prueba para los jueces uruguayos de que el proceso estaba siendo manipulado políticamente y que por lo tanto no había posibilidad de que este señor en sus manos, el señor Melgar, pueda ser juzgado de manera imparcial. Entre idas y vueltas, Melgar estuvo 5 años preso. Y por eso presentó esta demanda por daños, perjuicios, daño psicológico, físico, etcétera, etcétera. Y pidió el doble, casi $500,000, y un juez consideró que era una exageración y le concedió esta indemnización del Estado uruguayo, que solo atendió a un requerimiento del Estado boliviano.
Y a pesar de eso, por no haberlo liberado de manera inmediata, la indemnización es de $230,000. El caso terrorismo, que terminó con fue una matanza, no por el número, sino por el procedimiento, ¿no? Murieron 3, el caso Rocha, un caso que ni nos metamos, Cacho, porque nos tomaría algunos programas discutir esto. Sí. Pero, es un antecedente de cómo en la época de Evo Morales, siguiendo, ¿no?, la tradición cubana y seguida por los venezolanos, se pueden montar casos, se pueden presentar falsos testimonios, falsas pruebas, y cómo los jueces se ven absolutamente sometidos. Los jueces son los que cometen el crimen material, mientras el Poder Ejecutivo son los autores intelectuales de estos crímenes contra las personas, utilizando la justicia como instrumento de castigo, de venganza, de vendetta, ¿no? Siguiendo esta pauta es que se han montado los casos Golpe 1 y Golpe 2, Cachito, que van a tener el mismo desenlace, de condena en Bolivia, pero que en la historia las personas afectadas, que son muchísimas, como 200, entre policías, militares, civiles, dirigentes cívicos, dirigentes juveniles, en fin, van a tener que recibir una indemnización porque les están quitando la vida. No hay forma de reponerles lo que están perdiendo, que es su vida, ¿no? Pero la única forma que hay de compensar en parte el daño que el Estado les está causando es a través de una compensación económica. Acá ni se ha pensado hacer esta solicitud en estas circunstancias, pero un día terminará este régimen, Cachito, un día va a terminar, nada es eterno, lo que sube cae. Y como dice el dicho, el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, este antecedente de Uruguay es muy, muy importante, porque es importante para la justicia y para la democracia. No se puede hacer sentencias de vendetta, no se puede hacer maldad con la justicia y después aquí no pasó nada. Mira, y termino, el caso Rivas, ¿no? Este chico Rivas fue director de migración en el gobierno de Yanín Áñez y lo acusaron de haber facilitado la fuga de Murillo y de López, ministros de entonces de gobierno y de defensa. Y se probó que no. Entonces lo absolvieron de ese caso. Pero hay otro caso y lo sentenciaron a 3 años. Y hasta 3 años y 5 meses. Y no lo sueltan. Como gran condescendencia, un juez le dio arresto domiciliario, que es detención igual, pero bueno, por lo menos fuera de la cárcel de San Pedro, por lo menos en su casa. Y no lo sueltan. Sigue preso, Rivas sigue preso. Hace una semana que el juez dijo que se vaya a su casa y no lo sueltan. Rivas, como muchos otros, ameritan una compensación que sí, claro, va a salir de los impuestos de los bolivianos, pero hay que procesar también a los jueces, que son los instrumentos materiales de este delito, y a quienes instruyen, ¿verdad?, que son los autores intelectuales, ¿no? El presidente, el ministro de Justicia, en fin. Qué gran antecedente el de la justicia de Uruguay. Yendo por la línea de tu razonamiento, Amalia, ¿qué dirá Marcelo Sosa, el ex fiscal que se volvió un todopoderoso? Te acordarás que traía gente de Santa Cruz a La Paz en el trayecto, porque los traían por tierra, ni siquiera los traían por avión. En el trayecto, lo que denunciaban los que eran trasladados es que eran objeto de extorsiones. Te vamos a imputar si es que no pones una buena cantidad de dólares, así que vas a terminar imputado.
eran como 80 personas que trajeron a Amalia, ¿no? O sea, fue una cacería de cívicos, empresarios, periodistas, dirigentes de sectores sociales cruceños. Fue grave lo que pasó, ¿no? Y como tú dices, todo en este esquema arbitrario de violación de derechos humanos de la manera más abominable, trasladando todo el caso a La Paz. ¿Qué dirá Marcelo Sosa ahora? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá don Johnny Aguilera, que era el policía con grado de mayor que traía a los detenidos y que ahora es viceministro del régimen interior, la segunda autoridad del Ministerio de Gobierno? ¿Qué dirá Amalia Sbonko Matkovic? Que 8 años. 8 años, Amalia, 8 años de su vida detenido por algo que no tuvo ninguna responsabilidad más que ser parte de este grupo que tenía una visión distinta de cómo encarar una salida a la crisis, porque te acordás que estábamos en pleno empate catastrófico en términos políticos. Bueno, caramba, ¿qué dirán tantas personas, ¿no? Y entre ellas Alejandro Melgar, por supuesto, ¿no? Habrá que conocer también su versión después de esta indemnización que se ha establecido. ¿Qué dirá Yanine Áñez, Amalia? ¿Qué dirá después de que se ha conocido ayer que va a ser el mismo tribunal que la condenó a 10 años en el caso Golpe de Estado 2 y que la va a juzgar ahora en el caso Golpe de Estado 1? Ese tribunal que nunca escuchó sus pruebas, nunca la quiso recibir en audiencia presencial, siempre fue, además, ocultando la cabeza, los jueces, nunca los jueces sin rostro, para condenarla. Nunca quisieron aceptar que era una expresidenta y por tanto merecía un juicio de responsabilidades. ¿Qué dirá Luis Fernando Camacho? Que ni siquiera le dan espacio para presentar sus pruebas y con toda seguridad que ya están alistando la sentencia, la condena para el gobernador de Santa Cruz, que además tiene una orden judicial para que el 11 de abril a la 1 de la tarde esté frente a un juez cruceño después de que falló esta anterior audiencia. Y seguro es que no lo van a llevar, se van a inventar otro tipo de excusas para no llevarlo a Santa Cruz. Entonces, siguiendo tu razonamiento, estamos en esto, ¿no? Es una justicia sometida, una justicia utilizada políticamente, instrumentalizada, y entonces esto que está ocurriendo en el Parlamento, ya quizás para tocar el otro ámbito de este asunto, no parece que va a resolver nada, ¿no? O sea, ayer el ministro de Justicia, que ahora se ha vuelto vocero ya también de las comisiones mixtas, porque hace de vocero de jueces, de magistrados, de fiscales, se hace el investigador. Bueno, ayer apareció como vocero de las comisiones mixtas y dijo, aquí está fallando la equidad de género y entonces lo que hay que hacer es declarar desierta por lo menos la convocatoria para los postulantes al Tribunal Constitucional. Los otros 3 tribunales no tienen problemas, que corran, y entonces vamos a tener que declarar desierta el Tribunal Constitucional. Claro, me interesa porque ahí está el quid del asunto, ¿no? Son los tribunos del Tribunal Constitucional, valga la redundancia, los que hacen todas estas cosas que hemos visto en el último tiempo, las declaraciones constitucionales, las sentencias que eliminan a los opositores. Nada raro que sean los encargados de eliminar de la carrera electoral a quienes quieran enfrentar a don Luis Arce Catacora el 2025. Bueno, ya sabemos la receta desde Venezuela, entonces yo creo que se están preparando para eso, ¿no? Y yo también veo un poquito de reacción aletargada, no veo una reacción briosa de las bancadas de oposición y parece que se va a imponer, parece que los 3 tribunales de justicia, el Consejo de la Magistratura y el agroambiental van a correr y el Tribunal Constitucional, la clave del asunto, va a quedar, parece, desierto. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.